Sería interesante, ojalá que el CNE haga también su trabajo para poder tener esa tranquilidad. Cuando usted hablaba de los cambios de ánimo del presidente, hubo un antecedente pues, con el señor Bucarán, cuando el Congreso dijo ya no se podía más y lo chapetearon. Claro, eran creo que, si no me equivoco, otra constitución, pero pasó. Se volvió una cosa insostenible y el Congreso se reunió, dijo, ¿saben qué? No más y se fue. Ahora, ¿por qué hay tanta negativa al punto de, como usted lo decía, medios que se vuelven alfombras y que reducen toda la problemática que usted ha dicho, Mireya, a que pobrecito a Lazo lo quieren tumbar? O sea, para ellos no hay secuestro, para ellos no hay robo, para ellos no hay delincuencia, para ellos no hay niños que están en sicariato. Es un grupo de asambleístas desestabilizadores que pobrecito lo quieren tumbar a Lazo. Esto es preocupante con lo que está pasando con los medios de comunicación y lo que hace el señor Guillermo Lasso en vez de generar que se active la economía, de generar puestos de trabajo, como él ofreció en su campaña, que iba a aportar cerca de 2 millones de empleos para los ecuatorianos, que ahora lleva ya la mitad del año y debería estar generado por lo menos 1 millón de empleos y no ha generado absolutamente nada. Lo que hemos visto es que genera empleos para que entre al gobierno personas que están en los medios de comunicación. Y como usted lo dijo, o sea, hay que ser realistas. Tenemos un presidente inestable en sus decisiones. Tenemos un presidente que un día menciona una cosa y al otro día se contradice. Se dice y se contradice constantemente y eso sí es bastante preocupante. Y hay el camino constitucional. Lo dice en el artículo 145 y no son los asambleístas quienes le van a declarar incapaz, puede ser incapaz físico o incapacidad mental, sino es un grupo de especialistas quienes se reúnen y ellos hacen un examen técnico, se podría decir, de acuerdo a su materia, cuál es la capacidad que tiene el presidente de estar sentado en esa silla y dirigir todo un país, sabiendo que no ha tomado decisiones para ayudar a los ecuatorianos a salir de esta inseguridad, a salir de la pobreza extrema. Hay 6 millones de ecuatorianos que están viviendo en la pobreza extrema. Hay cerca de 4 millones de ecuatorianos que viven con un solo alimento al día. Hay miles de ecuatorianos que están migrando, huyendo, fugándose del país. Y mire qué cosa tan absurda lo que acaba de decir el secretario de la Administración, que los ecuatorianos están saliendo o están migrando porque se ha reactivado la economía y se van de turismo a otros países. O sea, esa clase de autoridades permite que el gobierno esté rodeado de personas que claramente en un informe que salió de la Asamblea Nacional se comprobó que por pagos de estos aportes a su campaña, de aportes ilegales que venían a su campaña, pusieron en el gobierno de Guillermo Lasso personas vinculadas con el narcotráfico. Eso es un peligro para todos los ecuatorianos, tener un gobierno manejado por personas corruptas con lazos o con cosas comprobadas de que están metidos en el narcotráfico y vinculados con la mafia albanesa. Eso tenemos, esa clase de presidente, un monigote de su cuñado, que sabemos cómo fue en el Banco de Guayaquil el señor Guillermo Lasso Mendoza, solamente de adorno de presidente, y quien manejaba todo atrás de él era su cuñado. Y ahora lo mismo tenemos los ecuatorianos a un presidente que está de monigote ocupando esa silla presidencial, y quien está manejando atrás de él, su cuñado, Danilo Carrera. Y eso está en el informe que se presentó desde la Asamblea Nacional. Eso es claro y evidente cuando hablamos de la falta de trabajo, y para decirle a la gente que nos está escuchando, no es que van a desestabilizar, estamos desestabilizados. Y aquí viene otro criterio, Mireya, que es, pero ¿y qué se saca? Dice, ¿qué se saca? Esta gente que trata de protegerlo al Lazo. Y ya lo sacan al Lazo y sí, queda Borrero. Entonces, Mireya, para un poco entender y a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la importancia de llegar el caso, el juicio, y de llegar a una censura y de que se vaya a la casa? Porque Lazo no se va a ir a la cárcel, a no ser después, pero a la casa el presidente Lazo. Bueno, nosotros tenemos los procedimientos constitucionales y se sentaría ahí el señor Borrero, pero nosotros ya tenemos un precedente. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y es el poder que tiene que controlar al otro poder. Y tiene que venir una transformación. El señor Borrero tiene que ver lo que hizo o lo que dejó de hacer el presidente y venir a hacer un cambio, una transformación de todo lo que necesitamos los ecuatorianos. Poner presupuesto para la parte social, ver y generar políticas públicas después de todas esas leyes que nosotros, la Asamblea Nacional, le hemos dado para que pueda poner en práctica y ir eliminando la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. Es una transformación.
es una oportunidad, ¿sí? El señor Borrero hace todo lo contrario de lo que no ha hecho el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y si de ahí el señor Borrero se siente incapaz, tiene la opción de irse también y ahí ya quedaría la Es asamblea. un paso al costado, ¿no?